Muchas gracias igualmente, Omar. Bueno, continuando, ahora le cedo nuevamente el pase a Omar. De nuevo, ya, bacán, bacán, está bien. Qué interesante en realidad conocer todas las experiencias de Cindy, de Cristian, de Gerson, porque ahí hay un llamado de atención y es que tiene que haber fomento, y voy a insistir en esto, va a ser uno de los puntos principales de esta exposición. Bien, esta charla, o bueno, esta suerte de ponencia, o de compartir experiencias, tiene titulada Investigación Selectiva de Obras de Arte Peruano. Disculpen la redundancia, porque de por sí una investigación es selectiva, pero por una razón he colocado selectiva, porque ya lo vamos a ver. Por favor, el punto. No funciona. Bien, yo me formé en la Escuela de Arte, yo soy de la base 2006, egresé en el 2010. En el penúltimo año yo me formé en el arte del siglo XIX latinoamericano con la doctora Nanda Leonardini, y es gracias a su iniciativa que, no sé si lo hicieron ustedes o quienes han llevado cursos con la doctora, los reunió a todos para poder formar un grupo de investigación llamado Guananí. Bueno, esa era la mecánica que trabajaba la doctora Nanda, y a cada uno de los participantes, de los alumnos, le decía, bueno, toma esta obra sobre alguna temática especial y trabájala en forma de artículo. Y de esta manera se trabajaba, todos los alumnos se trabajaban un artículo, y al final el resultado terminaba una publicación de un libro con la primera publicación de un artículo a nombre propio de un alumno. Esto fue muy estimulante, porque gracias a eso es que en el año 2011, por ejemplo, en el libro Simón Bolívar, publiqué un artículo sobre este retrato de Simón Bolívar, y que a la larga se convirtió en mi tesis de licenciatura. Esto es muy importante porque, digamos, es gracias a ese primer empuje que me di cuenta que esta obra tenía una singularidad que no se había estudiado, y de hecho fue tanta la información que se pudo obtener a partir de un solo cuadro, que la tesis fue sobre una sola obra de arte. De hecho, tanto el profesor Mariaza como también la profesora Nanda me dijeron, pues, estás loco, no vas a poder hacer eso, pero sí se pudo. No, sí se pudo, porque hay distintas maneras de proponer una metodología para abordar una obra de arte, y fue una de las misiones que me tracé en ese trabajo de licenciatura. Entonces yo menciono esto porque fue mis primeros formaciones, autoformaciones, para poder comprender una obra de arte. Fue un ensayo, ¿no? Tanto del punto de vista sociológico, tanto del punto de vista documental, tanto del punto de vista semiótico, tanto del punto de vista iconográfico, tratar de exprimir completamente una obra de arte. Bueno, esta es el retrato de Simón Bolívar, que tiene una serie de particularidades que voy a mencionar después. En ese mismo año, también dentro del curso de arte del siglo XX, si mal no me equivoco, sí, se llevó a cabo la misma dinámica, pero esta vez eran esculturas sobre Bolívar. Entendamos el contexto. La doctora Nanda Leonardini en ese momento estaba aspirando a hacer proyectos sobre el Bicentenario. Ya hemos pasado hace poco el Bicentenario, pero en el año 2011 ya había estos trabajos, incluso había trabajado en el Vicerrectorado de Investigación fomentando este tipo de proyectos. Entonces ahí se trabajó una escultura de Bolívar. Por ejemplo, una manera en la que trabaja actualmente la profesora es recopilar información a través de entrevistas, ¿no? Y por ejemplo se publicó con nuestra base este libro, 31 testimonios porque éramos 31 alumnos, así de sencillo, ¿no? Y cada año eran aproximadamente entre 25 a 35 escultores, y ese trabajo de varios años repetidos dio fruto en un libro que actualmente se ha publicado a través, me parece, de la Facultad de Letras, que es el diccionario, y a la vez el diccionario de escultores peruanos. Es digamos, una publicación de largo aliento que llena un vacío que no se había escrito, que no se había propuesto. Bien, entonces esos son los trabajos que tuve como estudiante, digamos, egresado también. También participé en otro de los libros, Conversando con los escultores, entrevisté a la escultora Cristina Planas, y es como uno se da cuenta de que se puede generar conocimiento a partir de entrevistas, a partir de obras que no han sido estudiadas, y ver esos vacíos que no están en clases, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Bueno, entonces los primeros estímulos a la investigación deben de ocurrir en las aulas, me parece, ¿no? Bien. En el año 2013 tuve la fortuna de postular
a una plaza de investigación, de investigador en el Colegio Real, en el Seminario de Historia Rural Andina. No sé si lo conocen, sería bueno, si es que en caso no lo conocen, que se empapen un poco en el tema. El seminario fue creado por el doctor Pablo Macera. En sus espacios, el Colegio Real alberga el Seminario de Historia y dentro, bueno, allí trabajaron tanto la profesora Nana Leonardini como el profesor, como el doctor Pablo Macera y también distintos directores que han regido ese instituto. Ahora, aquí he colocado un número 2 que es aproximadamente, estadísticamente, cuántas eran las publicaciones, los libros que publicó el doctor Macera entre el 66 al 2000. ¿No? A ritmo de 2 libros por año. Luego ingresó la profesora Nanda y se publicaron a ritmo de 6 libros por año. Y gracias a eso que actualmente el Instituto Seminario de Historia Rural Andina tiene 500 publicaciones que pueden ser consultadas, una parte a través de medios digitales. Entonces, por ejemplo, con la doctora Nanda es que se introduce la línea de investigación de historia del arte. Antes de eso, la línea de investigación o las líneas de investigación estaban abocadas a historia, sociología, antropología y arqueología. Pero con el ingreso de la doctora a la cabeza del seminario es que se incursiona en la historia del arte. Pero bueno, y de hecho ese es el primer libro que publica en su gestión e incluso ahí trabaja, bueno, hay 2 nombres que seguramente conocen, que es Sofía Pachas y Fernando Villegas. Ellos, es una de las primeras publicaciones que tuvieron ellos ahí. Entonces, insisto, ¿no? Hay un fomento. Hay un fomento necesario. Bien, entonces este es un primer texto sobre arte contemporáneo en el Seminario de Historia Rural Andina. Participaron 14 alumnos y fue un estímulo para los futuros investigadores. O sea, Villegas y Pachas actualmente tienen una importancia en nuestra escuela. Entonces, la capacidad de publicación anual se replicó más o menos en 3 publicaciones anuales, 3 libros anuales a distintos directores, pero en el 2016 a 17 entra Alex Loaiza, y esto me parece muy importante para entrar en el contexto, que se crea la revista del Seminario de Historia Rural Andina. O sea, de las líneas de investigación, historia, arqueología, sociología, se crea una revista que aspira a ser indexada. El día de hoy ya está indexada. Estamos a punto incluso de ingresar a Scopus, que es una de las plataformas más, digamos, que tiene mayor reputación en el medio intelectual. Y es con la dirección de Alex Loaiza que se forma la revista del seminario, del cual actualmente soy editor. Entonces, hasta el día de hoy son 14 números, porque es una revista semestral. Y yo les sugeriría que lean o revisen esta revista, porque allí se han publicado artículos sobre historia del arte, ¿no? Entonces, hay un interés, hay un fomento a través del Seminario de Historia Rural Andina para sacar a la luz nuevas investigaciones, tanto libros como también artículos. Tranquilamente, si es que ustedes tienen una tesis en mano ya aprobada, pueden ir al seminario ahí que las publiquen. Ahora, bueno, si quieren descargar la revista y dejar el QR, ¿no? Doy 3 segundos como para que le tomen una fotito. Chévere, bien. Luego entra Carlota Casalino y aquí hay un quiebre, porque el Seminario de Historia Rural Andina ocurre una crisis, tengo que comentarlo, es muy importante, porque derivan a todo el personal a contar lapiceros, a atender a biblioteca. En la Facultad de Sociales, nosotros ya en este año entramos a la Facultad de Sociales y empezaron a desmembrar el seminario. Actualmente somos solo 2 gatos en el seminario. Ya solo somos 2 investigadores de los 10 que éramos y de los que podíamos publicar 6 libros al año. Entonces ahora nos han reducido a 2 y estamos ahí batallando para que no desaparezca el seminario, valgan verdades. Bien, entonces, pero tenemos 2 publicaciones, 2 revistas semestral, digamos 2 revistas semestrales, más una publicación de alguno de los investigadores que es Miguel Pinto y yo en este caso. Entonces, más o menos se publica a ritmo de 3 libros anuales. Y bueno, es importante porque en el año 2017 es que el seminario ingresa a la Facultad de Sociales e ingresa sin fondos. Y nos quedamos sin fondos y por eso es que se redujo el personal. Bueno, así de sencillo. Las publicaciones han seguido a ritmo de 3 libros por año. Actualmente Luis Reyes es el actual director y está impulsando también la continuidad de la existencia de la revista y también de las publicaciones que hace el señor Miguel Pinto y yo.
Entonces, para hacer una evaluación, les comento que las publicaciones del seminario son aproximadamente 510, tal vez un punto más, 2 puntos menos, y de ellas el 22% son de historia del arte, arte o las ciencias sociales aplicadas al análisis de arte. Entonces ahí tienen, por ejemplo, mucho material para indagar. De hecho, es interesante porque lo publicado por el doctor Pablo Macera sobre arte popular dialogó con lo que se discutía sobre arte popular desde la trinchera de Francisco Stastny. Eran dos perspectivas que, si las leen, son complementarias, pero también, sobre todo, tienen ciertas, no contradicciones, pero sí contrastes, ¿no? Bien, ahora, el fomento institucional de la investigación permite la innovación del conocimiento. Sin ese seminario, y de hecho seminario viene de semilla, porque digamos, estimula la investigación, no existiría esa producción hasta el día de hoy. Bien, mi primera producción fue la tesis de licenciatura, es este libro que trata sobre el retrato de Simón Bolívar. Lo importante de este aporte, piensen que los trabajos de investigación que ustedes vayan a hacer aportan al conocimiento que no ha sido escrito y que no le ha sido impartido en clases. Y básicamente eso es lo que me propuse hacer en este trabajo, ¿no? Por ejemplo, se pudo detectar que había una presencia activísima de indígenas afrodescendientes en el periodo de independencia. Me interesó mucho el periodo de independencia y me interesa hasta el día de hoy porque es nuestra adolescencia como nación. Es nuestra adolescencia en la que enfrentamos conflictos de identidad, enfrentamos conflictos de saber cuáles son los mejores símbolos que representan a esa nueva aura llamada, o ese nuevo ensayo de nación llamado Perú. Bien, por otro lado, este retrato fue hecho por un afrodescendiente llamado Pablo Rojas, y bueno, también se estudió su biografía que no había sido escrita. El retrato de Bolívar también guardaba importantes significados sociales. Y además, lo que había mencionado adelantado, es que traté de juntar todos los métodos habidos y por haber, para ver si estos tienen coherencia al analizar una obra de arte, y si la tienen. De hecho, le llamé un método holístico. Hoy día el término holístico está bienvenido menos, pero esa fue mi aporte, digamos. Y, por ejemplo, este es un pequeño dato de este libro. Si ustedes pueden ver, a través de una reflectografía infrarroja, y ahí tuve que tener conocimiento sobre conservación y restauración, se pudo detectar que había otro retrato de Bolívar debajo del visible y que tenía facciones mestizas. Entonces las implicaciones sociales de este lienzo eran mucho mayores, porque debajo a los pies del Libertador hay un niño rubio, ¿no? Entonces, en 1825 a 26 me pareció una revelación darme cuenta de que los artistas trabajaban por una nueva aura de identidad, una nueva expresión de lo que podrían ser en un nuevo sistema republicano, ¿no? Entonces, eso fue. Y la conclusión de una tesis, de hecho, conlleva la comprensión de los fundamentos de la disciplina y a la especialización. O sea, de hecho, para revisar todos los métodos hay que volver a leer a, qué sé yo, Wolfling, Panofsky, etcétera, ¿no? Y además de eso, bueno, fue mi campo. Mi campo es el periodo de transición entre virreinato y república. Entonces, yo les suplico que tengan siempre el espíritu de buscar la novedad sobre lo que ya han escuchado, leído o les han sido enseñados o impartidos. ¿Qué es nuevo en realidad, ¿no? Y yo creo que es fundamental tener una cultura visual que uno la adquiere gracias a los 5 años de carrera, ¿no? De repente hay vacíos, sí, hay precariedades en la escuela, lo sabemos, pero también está el lado de autoformarse y ver cuáles son los vacíos. A partir de esos vacíos uno ya puede aportar algo. Y otro, y esto es muy personal, tener una empatía, inocencia y sobre todo buscar la causalidad de las cosas, ¿no? Por ejemplo, admirar una obra de arte de manera inconsciente. Claro, eso te lleva a tener una pasión por la investigación, por una fijación, tal vez una obsesión de entender de qué nos está diciendo esa obra. No hablo de una cuestión meramente superficial, no estamos hablando del espíritu de la obra, no, en realidad de la funcionalidad de la imagen en el contexto, de la funcionalidad y del propósito que tuvo el artista para colocarnos esa obra ante nuestros ojos, y dónde fue colocada y cuál fue su uso. Bien, la detección de similitudes visuales, es decir, nosotros vemos una cantidad de obras en una época y tal vez hay un patrón. Bueno, hay
algunas obras que no respondan a ese patrón y ahí tal vez hay algo que investigar. Después, la detección de necesidades e intenciones artísticas, lo que he mencionado, el contraste de relatos y metarrelatos dominantes. Por ejemplo, mi interés fue los artistas de la periodo de independencia, donde hay una crisis de identidad y sobre todo los artistas pertenecen a una sección, hoy día es muy gracioso, porque ahora les dicen marrones, ¿no? Es decir, mestizos, es decir, afrodescendientes. Ellos sí han tenido una participación activa, pero la historiografía del arte los ha no sé si blanqueado o al menos omitido. Entonces, hay un sesgo racial muy marcado en los textos de historia del arte del virreinato y también en la República, ténganlo en cuenta. Entonces, eso, contrastar qué cosa es dominante, cuál es el discurso dominante. En la selección de piezas hay una entrelínea, hay textos entre líneas, hay intenciones entre líneas. Y también plantear hipótesis, ¿no? Ahí he colocado buscar, no es plantear hipótesis, buscar en realidad plantear una explicación a todas estas problemáticas. Y bueno, en el 2016 se publica en la revista del seminario, yo hago ahí un balance de lo que les mostré, el 22%, bueno, ese es el artículo que publiqué en el 2016. En el 2017, como me interesó muchísimo la historia electoral, porque la historia electoral en realidad parece que no tiene nada que ver con el arte, pero es la representación política, no partidaria, no hablamos de partidos, en esa época no existían los partidos, sino la necesidad de ser vistos como ciudadanos activos en la sociedad. No tenían ni derecho ni voto en la época virreinal, pero en la época de República, en los primeros años, buscan tener una visibilidad y se les concede, porque en el periodo de Bolívar, por ejemplo, se les da derecho a voto. Y, por ejemplo, detecté 26 pintores que estaban, digamos, registrados en un documento llamado el Censo Cívico de 1826. Me obsesioné un poco con el tema. Y al final la publicación fue analizar los nombres que estaban consignados. Allí están sus números de casa, están su calidad, así le llamaban antes, la calidad, si es negro, cuarterón, si es blanco, negro, etcétera. No, así se le denominaba la ocupación, etcétera. En el 2018 tuve la suerte de publicar un adelanto de investigación que trataba sobre Manuel Paz. Manuel Paz es un pintor, o fue un pintor virreinal, que en un día muy random yo estaba caminando en la iglesia de San Lázaro y en una de las galerías, una de las capillas laterales, veo este cuadro y todo mugriento, negro, oxidadísimo y con la pátina, digamos, el barniz oxidadísimo, ¿no? Y en la parte inferior está esta rúbrica que casi no se ve, y lo he colocado intencional, porque así casi no se veía, y más o menos dicta Manuel Paz Faciebat en el año 1749. 1749, o sea, para mí fue contradictorio, porque en 1746, ustedes deben de recordar, ocurre un cataclismo terrible, que básicamente azota Lima y la deja en ruinas. 3 años después se pinta este cuadro, entonces, ¿por qué? ¿No? Y bueno, el adelanto de la documentación de Manuel Paz fue, digamos, con esa curiosidad de saber quién es este tipo, ¿no? Y eso a la larga se convirtió en la tesis de maestría. Entonces, vuelvo a repetir, es la curiosidad y ver qué patrones se repiten y dentro de esos patrones ver qué cosa es excepcional. Bueno, también en ese año tuve la posibilidad de encontrar en la Biblioteca Nacional de Chile, en microfilm, un grabado de un grabador muy conocido que seguramente si han llevado cursos con Ricardo Stavridis o tal vez no, o tenían conocimiento sobre sus cátedras. Él escribió algo sobre Marcelo Cabello. Bueno, yo me encargué de ampliar el tema y en el 2019, y aquí coloco abajo los logos, el Instituto Seminario Histórico de la Andina y el Museo de San Francisco. El museo se interesó mucho en mi proyecto y se desarrolló en todo el 2019, fue reconocido por el vicerrectorado, postulé a fondos concursables y bueno, se me dio una cantidad de 26.200 soles. Estos fueron invertidos en la impresión de los libros y también en la subvención económica para los investigadores que iban a trabajar ahí. En total trabajaron 21 investigadores, todos de la Escuela de Arte, incluyendo el profesor Marías, ¿no? Además, se publicaron 34 artículos. ¿Y qué ocurrió aquí? El eco de lo que trabajamos con Nana Leonardini, es decir, a cada uno de los investigadores se les entregó una obra de Marcelo Cabello para que analicen desde el punto de vista también formal como también documental.
¿no? No me deja mentir, aquí presente Max Espinal, justamente, que participó en el proyecto, ¿no? Como el Museo San Francisco se declaró, bueno, digamos, interesado en el tema, nos financió parcialmente el libro y se convirtió en un libro bilingüe, porque ellos trabajan con el turismo y querían, digamos, vender el libro, ¿no? Y bueno, aquí algunas obras de Marcelo Cabello, un grabador fundamental en el periodo de transición del virreinato a la República. Bueno, entonces se rescató a un artista afrodescendiente, se documentó con fuentes primarias una vida, una biografía que no había sido escrita tampoco, se sustentó el valor histórico-artístico de los grabados de Cabello. ¿Por qué? Porque en la Biblioteca Nacional, si uno consulta los grabados de Cabello, están en textos, no están separados, no están considerados como ni incunables, ni obras de arte o grabados, simplemente están dentro de los libros. O sea, uno pide un libro y ahí está el grabado de Marcelo Cabello. Entonces, ya con esto, ya depende de la decisión de la biblioteca si lo considera como una obra de arte o no. A nuestro entender, a nuestro parecer, incluso en el sustento primero de este libro, se defiende la idea de que es un artista, pero bueno. Bien, y bueno, aquí tenemos una fotito juntos de todos los participantes en la iglesia de San Sebastián, porque allí fue enterrado Marcelo Cabello. En el 2019 hay otro libro que trabajé, El Censo Cívico, y fue un artículo simple para la OMPE, que tenía su revista indexada, se amplió a dos libros, 2 volúmenes, uno sobre la transcripción de todo el censo, que era monumental, y donde se reúnen a todos los ciudadanos de los barrios de Cercado, de San Lázaro, etcétera, de todos los barrios que pertenecían a Lima. Y finalmente el segundo libro, que se trata sobre quiénes se empadronaron. Es decir, hoy día, justo acaba de pasar un censo, ¿no? En el censo, el empadronador ya tiene regidas las preguntas que va a hacerle al empadronado. En esa época, el empadronador tenía la libertad de preguntar, omitir o reducir lo que quiera de esas listas. Entonces, por eso es que son padrones irregulares, unos tienen más información, otros menos, pero la idea era saber quiénes eran estas personas, y eran efectivos de la policía. Entonces fue interesante saber que la policía, en la historia de la policía, también está la historia de la representación política de los ciudadanos y también de los artistas. Además, bueno, la conclusión de una tesis entonces conlleva la especialización, porque claro, estos textos, Marcelo Cabello, el Censo Cívico, lo de Bolívar, está en el periodo de transición del virreinato a la República, y hay mucho más que escribir todavía. Ahora, no me dediqué únicamente a ese periodo. En el 2019 trabajé un libro compartido con dos restauradores, Luis Baltasar Moretti y Herman Guzmán, dos importantes restauradores, el libro de La Fontana de Tacna, y una sorpresa enorme, porque se trata de una escultura que fue colocada en la plaza de Tacna y que, bueno, se encontró una serie seria de indicios de corrupción en la compra de esta obra, y que me abrió el panorama de cuáles podrían haber sido las posibilidades y las alianzas, digamos, entre política y arte en la compra de esculturas para el Parque de la Exposición, que eran como unas 350 esculturas que eran expuestas allí, el Palacio de la Exposición. Es decir, en la época, y con mucha razón, Pablo Macera decía que era la orgía fiscal del guano, no había ni un control de cuánto se gastaba en artes y se sobrecosteaban las obras. Y dicho y hecho, esta obra fue sobrecosteada. Y claro, hay indicios de corrupción y de arte. Entonces, también fue un tema novedoso para mí, ¿no? Por ejemplo, el hecho de saber, ustedes no sé si ven esa reja que está arriba, esa reja fue comprada por catálogo, es decir, antes algunas esculturas de fundición artística que justo entra en un boom, la importación de esculturas de fundiciones artísticas de Francia, de Estados Unidos e Inglaterra, ocurre en la época de Duano. Y efectivamente, en el Colegio Real, que es donde está esa reja, esta tenía estaba registrada en un catálogo de la fundición Valdón o Valdeosne. También las rejas o las barandas de la escalera del Colegio Real también pertenecen a esa fundición. O, sin ir muy lejos, por ejemplo, la escultura del Ángel en el cementerio del Ángel también fue comprada por catálogo. Y estas esculturas no habían sido contempladas en la historia de los monumentos públicos.
Entonces, estudiar no solo la Fontana de Tacna, sino el horizonte de esculturas que se colocaron en el periodo del Guano en todos los espacios públicos del Perú sirvió para fundamentar que el arte está muy ligado a una renovación del discurso sanitario, porque gracias a estas esculturas, que la mayor parte eran fuentes de agua, se trataba que los políticos mostrasen una cara de modernidad, y esa cara de modernidad representaba un nuevo discurso de renovación y de buen uso, entrecomilladamente, de los fondos que se recaudaban con el guano. Bien, entonces con eso ya termino el tema de la Fontana de Tacna. La Fontana de Tacna, incluso como es una producción masiva, es decir, no solo hay un ejemplar en Tacna, sino en todos los países de Europa prácticamente, incluso en Egipto llegué a detectar una en el Cairo. O sea, se trataba de una masificación de productos artísticos. Y bueno, estos se integraron al horizonte de esculturas públicas de Lima. Bueno, por otro lado, la recuperación material, histórico-material de esta fontana, es la segunda parte del libro, es donde se muestra este proceso, forma parte de este libro, y, digamos, en conjunto, recuperación material y recuperación de memoria, juntos interdisciplinariamente se mostró en este libro. Este libro tiene esa, digamos, esa virtud, ¿no? Y es gracias a ese libro que en un momento dado yo recibo una llamada anónima, y hay un historiador del arte, arquitecto, Luis Martín Bogdanovich, muy enterado del tema, me pregunta, oye, ¿y por qué no presentamos tu libro en ProLima, ¿no? Y ahí empezó un poco mi historia en paralelo de trabajar no solo para San Marcos, sino también para ProLima, y me convertí en colaborador, investigador de ProLima también. Entonces se presentó el libro, y claro, las conclusiones de este libro son las que ya he mencionado. Y si quieren descargar el libro, también está ahí el QR, si lo desean, si no, no hay ningún problema. El análisis de las esculturas públicas entonces requería incluso de una revisión metodológica, porque casi nadie había hecho un estudio, casi todo era estudio sobre pinturas, pero nadie había hecho sobre estudio de esculturas. Y eso fue lo que se prometió en las siguientes investigaciones que hice, ya dedicadas, por ejemplo, al monumento a Micaela Bastidas. Bien raro este monumento, porque fue hecho, es una escultura feminista, y a la vez fue hecha en el periodo de Velasco Alvarado, y la idea era mostrar una reivindicación de un sujeto social histórico como Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Bueno, ese también fue parte de una investigación. La fuente Vanderbilt, o la fuente de los Tres Atlantes, que es una escultura hecha por Gertrude Vanderbilt, una escultora estadounidense que no ha sido valorada lo suficiente ni en su país ni tampoco acá. Entonces también la idea era mostrar esos atributos estéticos. Bueno, por otro lado, en el 2022, y ya para ir cerrando, publico el libro junto con dos autores más, un restaurador quien entonces era el párroco de San Lázaro, de la iglesia a la que pertenece esta pintura. Bueno, sin saber, este párroco era Carlos Castillo, el actual arzobispo, y gracias a eso es que, bueno, hay mucha suerte también detrás. El libro fue financiado por el Arzobispado de Lima, ¿no? En este auditorio nos presentamos exactamente hace 8 años para mostrar los adelantos de esa investigación, y que a la larga se convirtió en un libro. Bueno, ese libro fue reconocido como parte de no fue financiado por la universidad, simplemente están los famosos fondos, o más bien, investigaciones con, sin. Con se refiere a con financiamiento, sin se refiere a sin financiamiento. Y este es un sin, ¿no? Entonces solamente fue reconocido. Quien quien financió el libro fue el Arzobispado, afortunadamente, ¿no? Entonces también esto nos exige que no solamente nos enfrasquemos en la investigación únicamente de gabinete, sino también establecer los lazos pertinentes e importantes para poder publicar. Bien, bueno, eso no, creo que he confundido ahí la diapositiva, no hay problema. Se demostró entonces la eficacia de una metodología holística integral en la comprobación de una obra de arte, porque, claro, apliqué lo de la tesis de licenciatura, lo apliqué en la tesis de maestría con otros parámetros más, ¿no? Y fue muy fructífero, ¿no?
Y bueno, la parte final de esta ponencia es cómo ya he trabajado en la edición de 5 volúmenes que, claro, parecen ser definitivos sobre la escultura pública en el Centro Histórico de Lima, pero no. Quiero hacer énfasis en esto, ¿no? Esos son libros, sí, voluminosos, son libros, sí, amplios, son 5 libros, pero estos todavía abren más perspectivas para quienes estén interesados en estudiar los monumentos del siglo XIX, por ejemplo, los monumentos del siglo XX, primera parte, los monumentos del siglo XX, segunda parte, los monumentos en Santa Beatriz y los monumentos que estuvieron en el Centro Histórico de Lima, pero por una razón terminaron robados, desmembrados o en alguna parte desconocida o conocida en la capital. Entonces, bueno, el primer libro de esta serie de 5 tomos, del cual soy editor, se presentó en el año 2022 y felizmente este año ya se va a presentar los 4 restantes. Bueno, ahí participamos, incluyendo varios investigadores de la Escuela de Arte, le mencionaba a Max Espinal, también Rodolfo Monteverde, que es muy entendido en escultura pública. Bien, es reunir no únicamente a las nuevas imágenes, digamos, o las nuevas caras de investigación de la escuela, sino también aquellos que han tenido esa especialidad. Y Rodolfo ha sido importante también, la presencia de Rodolfo ha sido importante, la presencia de Daniel Bifian también, porque él ha sido un investigador asiduo de las primeras esculturas públicas del siglo XIX. Entonces, es gestionar, incluso aquí ya estamos entrando al tema de gestión de la investigación, pero ese creo que ya sería otro tema más amplio. Bueno, cada libro tiene la virtud de que tiene una cantidad de artículos, ¿no? En este caso, el primer libro tiene 12 artículos, el segundo, bueno, esto lo vamos a omitir por ahora, el segundo tiene 18, el tercero tiene 14, el cuarto tiene 12, el quinto tiene 19, en total 75 artículos, ¿no? Que tranquilamente tienen la calidad de ser publicados en revistas indexadas, pero que van a ser de exclusiva para la historiografía del arte peruano o limeño. Bueno, en realidad es mucho más limeño. Entonces, con esto, el mensaje final, disculpen que me haya extendido un poquito el tema, es que el estímulo y la formación de los investigadores consolidan la posición del profesional en historia del arte. O sea, no es solo el historiador del arte solo. No existe, creo, esa posición. Está involucrado con sus colegas, está involucrado con las instituciones que lo han formado, sea en maestría, en San Marcos, en Católica, lo que sea. Bien, entonces con esta reflexión final es que doy por terminada la exposición y bueno, si tienen consultas, yo estoy presto a atenderlas. Gracias. Bien, agradecemos tu exposición, Omar. Bueno, para ya cerrar con las ponencias de esta mesa, seguimos con nuestra quinta participación.